Nosotros somos el grupo 3, yo soy Francisco Sobrán, Joaco Singer, Fernando Balmaceda y Pedro Brin, y el día de hoy vamos a hablar un poco de estimaciones y comunicación. Para comenzar queríamos compartir con ustedes esta frase, es una frase de Steve McConnell, que dice lo siguiente: Philip Metzger observó hace décadas que el personal técnico era bastante bueno para estimar, pero tenía dificultades para defender sus estimaciones. Y no he visto mucha evidencia de que el personal técnico haya mejorado en la defensa de sus estimaciones en los últimos años. Entonces, una frase muy interesante que, bueno, a lo largo de la charla vamos a estar profundizando un poco en estos temas y le va a quedar bien en claro a qué hace referencia. Empezaremos hablando un poco del flujo de estimaciones de software en un proyecto bien estimado, contando un poco cómo hacer estimaciones precisas a la hora de comenzar un proyecto. Luego pasaremos a hablar de cómo presentar estas estimaciones de forma clara para que no queden dudas o malos entendidos con los stakeholders y con los product owners. Y luego, por último, hablaremos de las políticas, negociaciones y solución de problemas a la hora de negociar estas estimaciones con gerentes de un cargo más alto dentro de nuestro proyecto. Yo soy Joaco y en esta parte, antes de empezar a hablar más en detalle sobre las distintas técnicas para presentar y comunicar nuestras estimaciones, vamos a hablar de cómo se ve el flujo de estimaciones en un proyecto que está bien estimado, cómo se ve en comparación en uno que está pobremente estimado y cómo a veces las comunicaciones pueden influenciar nuestro proceso de estimación, a veces negativamente. Cuando hablamos de un proyecto que está pobremente estimado, generalmente nos vamos a referir a que hay un proceso que está muy poco definido, generalmente no hay métricas claras ni técnicas precisas, son muy específicas para este proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Los outputs que nos salgan de ese proceso van a estar puestos a escrutinio, a discusión. Entonces, nosotros le vamos a presentar el resultado de nuestra estimación a un stakeholder y lo que va a venir y decirme: vos me dijiste que el proyecto va a durar 6 meses, bueno, no, yo lo quiero en 4, y como yo no tengo buenos argumentos para definir por qué llegué a esa estimación de 6 meses, porque el proceso no es claro, me va a terminar presionando en que acepte esos 4 meses. En cambio, cuando hablamos de un proyecto que está bien estimado, ahí tenemos un proceso que es claro, que lo podemos entender y que arroja resultados confiables. Entonces, cuando nosotros presentemos esa estimación de 6 meses y nos digan: no, a mí 6 meses no me sirve, yo quiero 4, vamos a poder decirle: y no, vos lo que me pediste, yo te lo puedo hacer en 6 meses y esa es mi estimación. Ahora, si vos querés cambiar algo, no vamos a tocar el proceso ni el output, en todo caso podemos cambiar un input y de esa forma tener otro resultado, ¿no? Por ejemplo, si me dicen: yo quiero el proyecto en 4 meses, te puedo decir: bueno, achiquemos el scope del proyecto y eso sí te lo puedo dar en 4 meses. O metemos otros desarrolladores, por ahí te sube la estimación del costo, pero te baja la estimación de la duración del proyecto. También es importante tener en cuenta que las estimaciones, como bien vimos en las otras charlas, son un proceso que se va dando a lo largo del proyecto. No es que yo, después de hacer la primera estimación, me quedo ahí, sino que, bueno, de hecho, gracias a nuestro amigo el cono de incertidumbre, podemos saber que al principio del proyecto no vamos a tener mucha claridad ni vamos a poder llegar a estimaciones precisas, como sí vamos a poder en etapas más avanzadas. Esto es así especialmente en proyectos largos. En proyectos más cortos, por ahí, después de las etapas iniciales, ya nos vamos a encontrar en una situación similar a los tipos de estimaciones que podemos usar en las etapas finales de un proyecto largo. Por ejemplo, en los inicios de un proyecto largo vamos a tener que usar técnicas como la que vimos en la charla anterior, técnicas más macro. En cambio, en las etapas finales vamos a poder usar técnicas mucho más puntuales que nos dan estimaciones con rangos más precisos. Al principio voy a tener que dar rangos muy grandes para no defraudar a la gente que esté esperando el proyecto en cierta fecha. Digamos que hicimos nuestra estimación, salió todo bien, me la aceptaron, pero una vez que empezamos a hacer el proyecto no salió todo tan bien porque la estimación falló. No llegué a cumplir el primer objetivo a tiempo. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, la primera opción podría ser: dejamos el mismo cronograma, seguimos con la misma fecha final, por ejemplo, del proyecto, y asumimos que, bueno, le vamos a meter fuerte a todo lo demás y llegamos. Otra opción decía: no, pará. Digamos, esta parte la tenemos en cuenta, esto nos extendimos y dejamos las estimaciones para todo lo demás igual, pero extendemos el cronograma teniendo en cuenta lo que nos retrasamos esta vez. La última opción, ¿cuál sería? Bueno, podemos ver por qué factor le erramos en esta estimación y multiplicar todas las demás estimaciones que nos quedan por ese factor. A ver, levanten la mano quiénes harían la opción A si estuvieran estimando un proyecto. La opción B, la opción C, me gusta.
Lamentablemente la data respalda que en nuestra industria muchas veces se sigue la opción A y eso, como ustedes todos supieron diagnosticar correctamente, lleva al fracaso, porque no solo estamos asumiendo que el resto de las estimaciones están bien, sino que estamos asumiendo que vamos a poder hacer más rápido lo que estimamos. La B parece cubrir eso, pero otra vez no está cubriendo el caso de, ok, si falló mi proceso de estimaciones la primera vez, ¿por qué no va a fallar otra vez? Entonces las opciones que suelen funcionar son las que van más orientadas por reestimar todo el proyecto. Entonces, ¿cómo le comunicamos a los stakeholders que, ok, falló lo que les dijimos, nos equivocamos? Sí, incluso esos rangos amplios que vimos al principio no se cumplieron. El foco tiene que estar en que el problema está en la estimación, no está en cómo venimos trabajando. Ellos probablemente tiendan a pensar, ah, no, esto viene laburando mal, no sé qué, no. Tiene que estar bien claro al principio que si algo falla, bueno, se hizo mal el proceso de estimación. Por eso también es muy recomendable al principio dar rangos más amplios que nos permitan para evitar caer en ese ida y vuelta de, ah, no, está mal, lo que hicieron, no llegan con el tiempo. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, el management de nuestra empresa nos dice, no, no queremos que reestimen, este es el cronograma, tienen que llegar? Siempre hay que reestimar igual, no importa. Hay que convencerlos, hay que hacerlos entrar en razón y si no, por lo menos nosotros reestimar para usar el calendario correcto, porque como ya vimos en una de las charlas anteriores, si nosotros subestimamos y seguimos trabajando con un cronograma atrasado, vamos a terminar tardando todavía más lo que pensamos. Entonces, ¿cómo se ve este proceso de estimaciones a lo largo de un proyecto? Bueno, si el proyecto está mal estimado, generalmente vamos a atender a estimaciones que están más basadas en la presión y que van a subestimar lo que vamos a hacer. Entonces nunca vamos a llegar a esas deadlines y por ahí nosotros tuvimos una primera reunión más amigable con el cliente donde se fue conforme porque le dijimos que lo íbamos a hacer en el tiempo que ellos querían, pero obviamente no lo pudimos cumplir. En cambio, si tenemos la conversación más difícil al principio, de ser honestos, ¿sí? Como ser transparentes en nuestro proceso y llegar a un acuerdo, vamos a poder por ahí dar rangos más amplios y por ahí tener esa reunión más difícil al principio, pero durante todo el proyecto cumplir con las expectativas y no estar defraudando al cliente. Bueno, ahora vamos a estar viendo diferentes formas para presentar estimaciones, la cual es una práctica muy importante a la hora de relatarle a los stakeholders o a quienes le presentamos la estimación cuáles serán los supuestos que nos generaron una variación o no mayor en nuestra estimación. Bueno, es importante esto, informarlo de una manera clara y en caso de que suceda algo que no valide esas incertidumbres, se realizará una revisión. Bueno, la primera forma es Risk Quantification. Plus or minus qualifiers, el cual establece un valor base de estimación y una desviación estándar, que, por ejemplo, en este caso tenemos una estimación de 6 meses y con una variación de más o menos 2 meses. Estos valores de estimación, estos valores de desviación no tienen necesariamente que ser iguales. Pueden ser, por ejemplo, 6 meses más 2 menos 1 mes, o viceversa. Bueno, una desventaja de esto es que en general una vez que se los presentamos a la organización, estos lo suelen como acotar al valor más grande o al valor principal y descartar la desviación. Bueno, después tenemos los core dates, que en este caso se utiliza de una forma más simple que la anterior, directamente conceptos como años, meses, semanas o incluso cuantiles. Bueno, la tercera forma, Risk Quantification, que combina plus or minus y también se realiza un detalle de lo que serían las diferentes suposiciones que tomamos a la hora de estimar. Obviamente empezamos con plus or minus, tenemos una estimación base y una desviación, y por cada desviación detallamos la suposición de por qué nos tomaría más tiempo, por qué nos reduciría el tiempo. Luego, confidence factors se basa en establecer una probabilidad a diferentes fechas. Obviamente, cuanto la fecha sea más cercana, menor será la probabilidad, y cuanto más lejana sea la fecha, mayor será. Y bueno, lo que se recomienda en este caso es no utilizar valores ni muy bajos ni muy altos, porque esto estaría haciendo que nosotros aseguremos realmente esa probabilidad. Por ende, no utilizar, no sé, 10% para una fecha cercana, ni 100% o 90% para una muy lejana. Bueno, una forma de verlo más intuitiva a la hora de presentarlo sería ponerlo en un gráfico como el siguiente.
Bueno, tenemos como quinta opción la estimación basada en casos, donde planteamos 4 casos. El mejor caso, el caso planeado, el caso actual y el peor caso. Lo que no nos tiene que suceder acá es que el mejor caso ni el caso actual sean iguales y el peor caso, ni que el mejor caso ni el caso planeado sean iguales, ni que el peor caso ni el caso actual sean iguales. En esos casos no nos puede suceder la estimación. Bueno, en este caso, como se mencionó anteriormente, se puede representar en un gráfico para hacer una vista más intuitiva. Bueno, como vimos, utilizamos muchos rangos al momento de presentar las diferentes variaciones a la hora de estimar, pero hay cosas a tener en cuenta a la hora de usar rangos, por ejemplo, el nivel de probabilidad que tenemos que asignar a una estimación, si son aceptados estas variaciones, porque esto va más por el lado más técnico, no sé, podemos utilizar una herramienta que no necesariamente acepte rangos a la hora de estimar. Si podemos vivir con un punto medio del rango, esto va más por el lado de, por ejemplo, cuando usamos desviaciones, o sea, un valor principal y una desviación, si podemos usar ese valor principal, por ejemplo el 600, y ignorar el más menos 200. Y si se puede combinar con otra técnica, por ejemplo, en la estimación basada en casos, combinarlo con risk quantification y en los diferentes casos ir detallando cómo afectaría cada variación. Bueno, se menciona en el código de ética, las empresas de ingeniería de software más importantes, que al asignarle mucha desviación a una estimación, como que pierde sentido. Pero es algo que no se puede ignorar. Por ende, como dice el libro, tienen que estar contempladas las desviaciones al momento de estimar, y más, como dice el libro, más un nice to have es una responsabilidad ética que tenga que estar. Y bueno, en cuanto a rangos sin compromisos, cuando por ejemplo el stakeholder no acepta los rangos que le proponemos, le decimos que no se puede realizar un compromiso, dado que los compromisos se realizan con valores fijos y no con valores con probabilidad. Es por esto que al momento de tomar un compromiso, la estimación tiene que ser un valor fijo. Bueno, hola, mi nombre es Pedro, voy a estar hablando sobre políticas, negociaciones y solución de problemas. Este título tal vez parezca algo complejo o no tan trivial, pero lo podemos traducir a algo mucho más cotidiano para nosotros, que es ¿por qué es difícil que una estimación sea aceptada? Y bueno, es lo que vamos a intentar contestar en estas próximas diapositivas. Lo primero a tener en cuenta es cómo son los ejecutivos, ya que a ellos les vamos a presentar nuestras estimaciones. Suele ser gente más grande que nosotros, que tal vez tienen una jerarquía, tienen una posición mejor en la jerarquía de la empresa, por lo que esto nos puede intimidar de antemano. Además, las negociaciones son parte de su trabajo, por lo que tienen más experiencia en esto que nosotros. Nos van a pedir lo que desean y también nos van a insistir con esto a ver si nosotros cedemos. Pueden no saber que es posible, pero saben que de ser posible esto traería muchos beneficios para la empresa. También tienen posturas firmes, pero también es verdad que nos van a respetar a nosotros si nos mostramos convencidos y firmes con nuestras creencias. Y por último, saben más cosas sobre el negocio, el mercado y la compañía que nosotros, por lo que nuestra visión y objetivo puede ser diferente a la de ellos. Y ahora yo les traigo esta pregunta: ¿es bueno o malo que poseen estas características? No sé qué creen. Y la verdad es que depende. Por un lado sí es bueno porque para la empresa va a ser saludable, pero por otro tal vez a nosotros no nos guste mucho esta parte de nuestro trabajo, pero bueno, hay que aceptar que ellos son así porque es lo mejor para la empresa, entonces es mejor conocer esto de antemano que ir sin saberlo. Ahora vamos a ver un poco influencias políticas en las negociaciones. Estos son factores no técnicos que van a afectar a nuestra estimación. El primero va a ser límites externos. Por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando un videojuego y hay una conferencia muy importante sobre este rubro, seguramente nos pidan que para esa fecha tengamos el producto terminado.
Siguiendo con esto, tenemos presupuesto y fechas, que está un poco ligado a lo anterior, pero más del lado interno. Por ejemplo, hay muchas empresas que cierran sus balances siguiendo trimestres, entonces esto tal vez influye en la fecha en que nosotros debemos entregar un producto. También puede ser que la compañía decida no destinar todo el presupuesto a nosotros porque no se lo quiere dividir en otros proyectos. Ahora bien, hay que saber la diferencia entre negociar una estimación y negociar un compromiso, como ya estuvimos viendo. Una estimación es una actividad analítica, no es algo que nosotros podamos negociar. Lo que sí queremos y debemos hacer es negociar el compromiso relacionado a esa estimación. Ahora bien, surge la pregunta de qué hacer si la estimación no es aprobada. Y está bien que surja la pregunta, pero también está bien que no sea aprobada. Nuestra función y responsabilidad es brindarle a los ejecutivos toda la información posible para que ellos puedan tomar la mejor decisión para la empresa. Y relacionado a esto, nosotros entonces tenemos que educar a los stakeholders no técnicos sobre, por ejemplo, los problemas que podría traer recortar el cronograma o el presupuesto de nuestro proyecto. También los podemos educar sobre rangos, el cono de incertidumbre y demás cosas que fuimos viendo y ellos comprenden más el problema que estamos tratando. ¿Qué? Educar es una palabra fuerte, ¿no? Sí, bueno, enseñarles un poco. Y nosotros también deberíamos educarnos o aprender más sobre los objetivos del negocio, la compañía y demás. Bueno, ahora bien, cuando nosotros vamos a discutir nuestra estimación con los ejecutivos, nosotros rechazamos una negociación y optamos por el camino de la solución de problemas colaborativos. Esto es así porque en realidad en una negociación hay varias partes en donde hay una competencia de intereses. Para que alguien gane, otro debe perder. En nuestro problema vamos a estar todos buscando lo mejor para la empresa, por lo que todos, tanto nosotros como los ejecutivos, vamos a estar buscando una solución en conjunto que nos favorezca a todos y principalmente a los intereses de la empresa. Pese a esto, muchas veces del otro lado sí lo ven como una negociación. Por eso nos basamos en el libro Getting to Yes de Fisher y Uri, en donde se explica una estrategia para buscar alternativas en donde todos ganemos. Esta consta de 4 partes. La primera es separar a las personas del problema. Hay que intentar ponerse en el lugar del otro, comprenderlo y demás, no tomárselo como algo personal. Siguiendo con eso, hay que enfocarse en los intereses y no en las posiciones. Esto es así porque las posiciones indican que para que alguien gane, otro debe perder. Y nosotros, como venimos diciendo, queremos lo mejor para los intereses de la empresa. Relacionado a eso, tenemos la tercera parte, que es inventar opciones para ganancia mutua, y esto es algo que va a recaer sobre nosotros. Es nuestra responsabilidad porque al nosotros conocer la parte técnica, vamos a tener que tener la capacidad sobre pensar otras alternativas que terminen favoreciendo a todos. Los stakeholders no técnicos, al justamente ser no técnicos, no van a conocer el problema y no van a poder tener esta capacidad. Y por último, hay que insistir en usar criterios objetivos. Cuestionar una estimación está bueno, es útil, pero si viene el cliente o el directivo y como no le gustó nuestra estimación, la descarta y la cambia por un deseo, claramente no está bueno, como ya venimos viendo. Poner metas inalcanzables lo único que va a hacer es a la larga disparar tanto el tiempo como el costo de nuestro proyecto. Bien, vamos ahora con un breve resumen sobre los temas vistos el día de hoy. Creemos que una de las cosas más importantes que queremos que se lleven de la charla es el hecho de no debatir el output de una estimación, que quede bien en claro que la estimación es un método analítico y no debe ser modificado bajo ningún punto de vista. En todo caso, se podrán modificar los inputs de dicha estimación para poder obtener resultados más precisos. Como decimos acá, que siempre hay que estar, a medida que vas avanzando en el proceso, tenés que estar reestimando para poder ir acotando esos rangos iniciales que tenemos de estimaciones y poder siempre ir avanzando y tener una fecha más certera. Luego, fundamental, presentar las estimaciones con un estilo que refuerce el mensaje que queremos dar y que no haya confusiones a la hora de presentar estimaciones, ya que esto deja mucho más tranquilo a los stakeholders y a todas las personas involucradas en el proyecto y evita malos entendidos. Y por último, el hecho de comprender con quién estoy negociando y, de vuelta, que quede bien en claro que lo que se negocia es el compromiso, no la estimación. ¿Sí? Y tener en claro las características, como bien decía Pedro, de la persona con la que vamos a estar negociando. Y por último, tener bien en claro qué es lo mejor para la compañía
ya que en este tipo de negociaciones, a diferencia de otras, no es que hay un ganador y un perdedor, sino que apuntamos todos, pateamos todo para el mismo lado, somos todo el mismo equipo y siempre queremos lo mejor para la compañía y siempre hay que dejar bien en claro eso. Y dejamos esta frase para concluir el día de hoy, que dice lo siguiente: la forma en que comunicas una estimación sugiere cuán precisa es la estimación. Si tu estilo de presentación implica una precisión infundada, estás preparando el terreno para una discusión difícil sobre la propia estimación. Esta frase también es de Steve McConnell y bueno, de vuelta habla de la importancia de las estimaciones y de que quede bien en claro los datos a la hora de comenzar un proyecto. Ahora vamos a armar un quiz para que participen todos y abrimos a dudas y preguntas mientras preparamos. ¿Quieren preguntar ahora? Sí, pregunten ahora. ¿Se desconectó? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Sí. Ahí con Join My Quiz, buscando la página, pueden poner el código y se pueden unir. ¿Tenías una pregunta? Sí, más o menos, el ejemplo que dieron, me acuerdo que dijeron más o menos 6 meses, más o menos 2 aproximadamente. ¿Siempre se suele dejar un tercio? No, en realidad el libro dice que vos tenés que dejar o deberías dejar algo como una desviación estándar por lado, que sería 18% de probabilidad creo que para ambos lados y en el 64% del medio concentrar ese valor base. Sí, no necesariamente tienen que ser valores idénticos las Sí, desviaciones, también. pueden ser uno mayor, uno menor. Después se puede jugar con ese porcentaje.